Yo soy Darío Y yo, Santi. y juntos hacemos Enligados. Bueno, volvimos una semana más, después de 2 o 3 semanas. Ninguno está muerto, tuvimos eso sí nuestros problemas. Darío no pudo salir de Galicia por mucho tiempo por los incendios forestales que está habiendo en la zona y aledaños. Yo no morí entre la guerra entre hinchas de la U de Chile e Independiente, así que agradecemos que estamos bien y vivos los dos para una semana más volver a traerles contenido. Y hoy el equipo sobre el que vamos a hablar, ya lo verán en la miniatura, es el Atlético de Madrid y el muy mal arranque que tuvo en esta temporada 25-26 en la Liga. Eso es. Bueno, como comentaba Santi, realmente no fue dejar de hacer contenido porque nosotros quisiéramos, sino porque no pude llevarme las cosas de aquí. Y bueno, encima estuve una semana más porque con los incendios eso, no podíamos salir. Pero para incendio el que tiene el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid. Porque la verdad es que es un arranque, Santi, que como tú decías, muy difícilmente empeorable, la verdad. O sea, un club con unas aspiraciones de a priori luchar por los títulos, bueno, no está muy allá, ¿no? Sobre todo por el agravante de cuánto gastó tanto en este mercado que acaba de pasar, que está por terminar ya en 3 días, como el de la temporada pasada. Son 188 millones para la temporada 24-25 y 175 en la 25-26, lo que lo convierte en el equipo español que más dinero invirtió en este mercado. Bueno, pero aquí quiero hacer, Santi, una aclaración. Y es que, bueno, se está diciendo mucho. ¿El Atlético el verano pasado gastó casi 200 millones de euros? No. O sea, realmente vendió por valor de 111. Entonces, realmente el balance se queda en menos 77. Gastó realmente Claro. prácticamente 80 millones de euros. Este verano la movida es bastante similar. Porque ¿gastaron otra vez casi 200 millones de euros? No. Gastaron 170, invirtieron 175, recibieron 83, por lo que realmente gastaron 92. Aunque sí que es cierto que el balance entre las dos temporadas es de 169 millones de euros. Pero no sé si te da la misma sensación que a mí, Santi, que a pesar de haber invertido tanto dinero en fichajes, porque si sumamos solo la inversión, estamos hablando de eso, 188 más 175, lo redondeamos y se nos quedan casi 400 millones de euros. Entonces, no sé si a Sí. pesar de esto, ¿no te da la sensación que siguen sin tener un equipo tan top como para haberse gastado, pues eso, 370 millones? A mí me parece que el 11 que tiene el Atlético para esta temporada es top, porque atrás de Julián, además de Juliano, ahora añadieron a Almada y a Baena, que el partido que pudieron jugar los tres juntos, sobre todo Almada y a Baena, ya se los veía muy adaptados. Se hablo del partido contra el Español. No parecía que tenían que pasar por esa etapa de adaptación. El tema es el recambio que tiene. Ahí creo que le falta lo top que tiene el Real Madrid o que tiene el Barça. Jugadores que entren y te aseguran el mismo rendimiento que los titulares. Porque cuando el Cholo en el partido contra el Español sacó a Baena, sacó a Almada, ahí el equipo se vino para abajo, porque por momentos se vio un Atlético vistoso que dominaba la pelota. Hay un tiro de Julián que pega en el poste, Buah. que si era gol, era un golazo. O sea, por la jugada previa, con toque de Pablo Barrios, Baena, Almada, Julián. Y entonces eso se vio a lo largo del partido. No había señales de que el Español pueda llegar a empatar. Y de la nada, cuando sacó a los creativos, el equipo se vino abajo. Pero ¿en qué momento? Entonces yo creo que el 11 es top, el recambio no. Es que ya no tiene ningún sentido, o sea, los cambios. El partido contra el Español, la jornada 1 la pierde el Cholo. O sea, La pierde el Es el Cholo. único culpable. O sea, ¿en qué momento haces esos cambios? Yo, de verdad, no tiene ningún tipo de sentido. Es pegarse un tiro en el pie. Pero yo voy un poco a lo que más. Sí, en lo ofensivo tiene mucha chicha. Pero, por ejemplo, me falta un regateador que en el partido contra el Elche se vio. Por la banda derecha, ni Marcos Llorente ni Juliano estuvieron finos. Por la izquierda, pues estuvo poco incisivo. Pero, para empezar, le falta un regateador que sonó Carrasco. En 2025 se están planteando volver a Sí, fichar a Carrasco, pero estamos todos locos. O Carrasco sea, Big 2025. y mira que he de decir que Carrasco hubo una época que era mi jugador favorito. O sea,
yo soy muy de Carrasco, pero estamos todos locos si eso, que fichen a Carrasco de titular y de suplente a Neymar también. Y quizás si quieren sumar un medio punta, a lo mejor Okocha se suma también. Vamos a ver, por favor, un poquito de cabeza. Bueno, según se filtró, el Atlético de Madrid dijo que no hay posibilidad de fichar a Carrasco, pero ya que haya sonado tiene tela. O sea, normalmente cuando el río suena, agua lleva, así que algo habría, pero tela, ¿eh? Yo ayer cuando estaba preparando el guión para este video, estaba en Transfer Market y veo que estaba justamente a la derecha de la web el rumor de 27% de Carrasco al Atlético. Y dije, esto es fumada, ¿no? Y ahora que lo decís me vuelvo a acordar y bueno, sonar sonó se ve. Pero sí, está claro que, bueno, capaz se notó la ausencia de Baena, que como te digo, para mí estuvo muy bien contra el Español, ya se notó su ausencia contra el Elche, y me da la sensación de que atrás, o sea, en la defensa, no se reforzaron como tendrían que haberse reforzado. Está bien que consiguieron al Inglés de manera definitiva. Janko a mí me sorprendió, no lo tenía visto, y me pareció sólido en defensa, y tiene buen pase, porque si te fijas el gol de Sorloth es una asistencia de él, pero Lenormand sigue con los mismos errores de la temporada pasada, Jiménez todavía creo que no jugó, Marcos Llorente estuvo muy flojo en los 2 partidos de la temporada y Ruggeri hasta ahora sigue siendo la incógnita que era cuando el Atlético oficializó su fichaje. Claro, yo con lo del regateador me refiero a que le falta un extremo más puro, más jugón, alguien que dé un poco de dinamismo al juego cuando el partido está cerrado, un futbolista que a base de regatear constantemente pues te puede desatascar. Me falta ese fichaje. Y luego estoy totalmente de acuerdo contigo en que te falta un lateral derecho, refuerzos en la defensa. Estaba pensando ya en los laterales porque uno de los recursos contra el Elche que tuvo el Cholo, cuando vio que Marcos Llorente estaba mal, apostó por Nahuel Molina, que tú en la selección habrás visto que es buen lateral, pero en el Atlético de Madrid todavía no se le vio. No, de hecho se hablaba de su salida. Otra sensación que me dio de estos 2 partidos es que el Atlético de Madrid echa de menos a Rodrigo de Paul, al Rodrigo de Paul de la temporada pasada, no al Rodrigo de Paul de otras temporadas, evidentemente. Y luego, lo que más noto es que el Atlético de Madrid necesita un central dominante. Un central, pues eso, un líder de esos que luego se hacen edits porque es como un jugador con garra, un jugador, yo que sé, que te transmite seguridad. Un Jiménez que no se lesione tanto. Claro, es que si contamos con que Jiménez es de cristal, pues nada, ¿Janko es una buena incorporación? Pues sí, a priori bueno, parece un jugador interesante. El tema es, ¿fue un error apostar por Janko y dejar de lado al Cuti? Para mí... Pues... El Cuti te da, o sea, el Cuti es un central de garantía. Janko, como vos dijiste, tiene pinta, pero si hablamos de que tiene pinta es porque hablamos de una apuesta. El Cuti es un central que esta temporada pasó ya a ser el primer capitán del Tottenham, que salió campeón de todo con la selección argentina, que raspa, que mete bien estilo Cholo Simeone, no hace falta darlo a conocer porque lo conoce todo el mundo, ya el Cuti Romero. Era una garantía. El precio, bueno, había que negociar porque el Tottenham estaba inflexible y justo ahora le renovó el contrato hasta el 2029, lo cual ahora imposibilita mucho más esa negociación de cara a un futuro. Y además... fíjate, si les hace falta un central, que no sé, creo que lo dijo el otro día en DAZN, no me sale, el periodista italiano, no Fabrizio, no me sale el nombre, Matteo Moretto comentó que el Cholo en los entrenamientos estaba haciendo pruebas con defensa de 3 y su central diestro era Marc Pubil, que Marc Pubil es un lateral derecho cuyas... lagunas son en defensa. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Está claro que la planificación del Atlético de Madrid se queda coja. Y pues no sé, o sea, fichajes como... Yo de Raspadori no lo termino de entender. No, yo creo que nadie lo termina de entender. En el lateral izquierdo fuiste arrastrándote por Europa y por el mundo preguntando por laterales izquierdos y vas a por Matteo Ruggeri, que es una incógnita. Vamos a ver, si tú quieres hacer un proyecto ganador, está bien que te la juegues con algún fichaje.
Pero si viste que la temporada pasada tu mayor debilidad estaba en el lateral izquierdo y en el extremo izquierdo, tendrás que traer gente de Ficha una garantías. garantía. Claro, Sí. yo no te digo que saques a Marcelo de 2014 y lo pongas en el Atlético de Madrid, ni a Neymar de 2014 y lo pongas en el Atlético de Madrid. No es necesario eso. Pero sí buscar a gente pues que esté algo más consolidada. No sé, no lo termino de entender. Pero lo del central me parece escabroso. Y yo quería No, proponerte... y habían sonado nombres. Sí, Había sonado Robertson, que no sé para cuántas temporadas más, pero hoy por hoy, o sea, es una garantía por sobre Ruggeri. Había bueno, sonado la vuelta de Teo Hernández. justo Robertson no hubiese sido mi apuesta, pero yo qué sé, hay que buscar. El director deportivo está para algo. Y lo que no puedes es traer a Sí. un tío que, evidentemente en Twitter no es la realidad, pero los aficionados del Atalanta como que se reían y celebraban de que Ruggeri se fuera. La Atalanta, que con todos los respetos, vamos a ver, eh, que la Atalanta está aquí y el Atlético está aquí. O sea, Sí, 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 tal cual. yo quería proponerte un nombre que a final de mercado tendría bastante sentido y que calentaría muchísimo el mercado final de la liga. Eh, Necesita el Cholo un central y el Barça necesita dinero. Entonces yo le veo mucho sentido a Ronald Araujo llegando al Atlético de Madrid ahí por una transferencia de 30-40 millones a final de mercado. El Barça está planteándose hacer una venta importante. Araujo lo sería. Y yo creo que es un jugador que en el Atlético encajaría un montón. Un jugador que se siente cómodo Sin dudas. en defensa de área, aunque Acerbi no dice lo mismo. Un defensa que si por algo brilla es por sus cualidades físicas, que cuando está en su mejor momento es top mundial en eso. Y que justo su peor aspecto es lo que menos le importa al Cholo, que es que tenga La salida de balón. el Cholo no le va a pedir que sea el clon de Íñigo Martínez. Entonces, no sé cómo No, lo no, tal verías, cual. pero yo, la verdad es que Ronald Araujo al Atlético de Madrid, para mí tiene mucho sentido. En el Atlético de Madrid le veo todo el encaje del mundo, así como en su momento pasó Godín, como cuando llegó Josema, un central uruguayo, bien uruguayo en el Atlético de Madrid, encaja y no hace falta dar muchas explicaciones. Ahora, lo que no veo es que el Barça, por más que necesite el dinero, deje salir otro central, Ya, esa es la duda, porque pero se yo, queda con Cubarsí y Christensen. desde la perspectiva Atlético, para mí, la verdad es que tendría bastante sentido. Y luego Sí, ahí sin dudas. hiciste aquí un guión muy bueno y hiciste aquí, planteaste unas cuestiones que me parece que es buen momento de ir pasando a ellas. Después de, creo que dejamos claro que el, el inicio del Atlético en la liga es desilusionante, pero consideramos que en lo ofensivo tiene muy buena plantilla y en lo defensivo no tanto, ¿no? Así es, tal cual. O sea, de un equipo que se podría considerar partido. Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Entonces, bueno, para mí, si tuvieses que escoger un refuerzo, ¿qué refuerzo le harías al Atlético? No, yo como dije, o sea, es sí o sí en defensa. Lo que no tengo tan claro es si sería en el centro, o sea, un defensor central o un lateral. Porque si bien Ruggeri es una apuesta, no tiene suplente tampoco. Ya. O sea, está Bueno, Javi Galán, que justamente si algo no se destaca es en la defensa. ya. A ver, a priori te digo una cosa, ¿eh? Creo que Javi Galán, en un esquema de 5 defensas, podría pasarle algo similar que a Fran García con el Madrid. Eso puede ser, sí, sí, porque Fran García a lo mejor se vio en el Mundial de Clubes cuando Xavi Alonso empleó esa línea de 3/5 que usaba en el Leverkusen. Pero sí, sí, a Javi Galán le podría pasar tranquilamente lo mismo. El Liverpool, ahora que tiene dos laterales izquierdos, con Kerkez y Robertson, se está planteando darle salida a Tsimikas, que la temporada pasada jugó mucho, y a mí me parece que lo hizo bien y que creo que podría ser un buen lateral para el Pues Atlético de Madrid. tendría sentido, ¿eh? Yo lo veo un buen guerrero del Cholo, ¿eh? A Simicas. La verdad Sí, sí, está sin muy, dudas. muy bien tirado. Muy, muy bien tirado, la verdad. Bueno, entonces, pasando un poquito la parte de análisis, vamos a hablar esos. Vamos a pasar a esta sección que tú denominaste como planteos. Y el primer planteamiento que ofreces es
si el Atlético de Madrid está obligado a ganar algo esta temporada. Ya que, Para mí sí. Y no se puede conformar con Copa del Rey, ¿eh? O sea, para mí tiene que ser Liga o Champions. bueno, yo he de decirte que para mí el Atlético de Madrid no está preparado para ganar la Champions League y para mí se le queda bastante lejos todavía ganar la Champions League. Es cierto que hubo otros campeones, como fue el Chelsea de Tuchel, que fue bastante sorprendente y que a priori pues no era el favorito, pero yo no veo al Atlético de Madrid un equipo lo suficientemente sólido, lo suficientemente formado como para ser campeón de la Champions League. A lo mejor, No, 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 ahí coincido, que no está preparado, no lo está. Ahora está obligado para mí. claro, Pero que no para mí está no. preparado, O no lo sea, está. el Cholo se quejaba mucho, el equipo del pueblo, estamos muy lejos de Barça y Madrid. Para mí ya esa excusa se le acabó. O sea, ya llegamos a un Ya, punto que ya para no, mí. no, no puede usarla más. O sea, justamente es cierto que por circunstancias concretas, ¿no? Pero hace años que gasta más que el Barça y te diría que si nos vamos a los últimos 2 años, te diría que gasta más que el Madrid también. A ver, este mercado por poco gastó más, porque este mercado también el Madrid gastó y Sí. bastante. Hausen, Sí, pero Carreras. eh, es cierto que el mercado del Madrid del año y el pasado pasado fue tiene un poco más trampa. austero porque, o sea, Tiene claro, trampa. Mbappé es a costo cero, Claro, tiene pero sin trampa. contar las primas. Y está Hendrik también. Endricky. Pero sí, Nada. sí, Hendriki, perdón. Bueno, Eh, yo estoy bastante en tu línea, Santi. Yo considero que el Atlético tiene que sentirse, por lo menos con la presión de estar obligado a ganar títulos. Pero te digo una cosa, me huelo que va a ser una temporada de fracaso para el Atlético de Madrid y que en marzo vamos a estar repitiendo el vídeo que hicimos hablando del fracaso del Atlético de Madrid. Mi apuesta de verdad que es esa. Creo que Barça y Madrid van a competir bastante esta temporada en Liga. Creo que la Copa hay varios equipos que pelearán por ella. O sea, quitando los Barça, sí, Madrid hay y varios así. equipos que se armaron bien. El Villarreal me parece que es un equipo que se armó bien. El Español es otro Ojo equipo el que español. no sé si Ojo se el armó, pero se español. reforzó muy bien. O sea, si tenemos en cuenta gasto y calidad, creo que es Sí, sí. de los tres que mejor se reforzó. Claro, claro. No, no. Si hacemos un mercado en lo proporcional de cómo estaban a cómo queda la plantilla, tendría que darle un par de vueltas, pero si el español no fue el equipo español que mejor. Si el español no fue el mejor equipo español, bueno, que mejor se reforzó es el segundo o el tercero. O sea, no, Sí, está no, ahí. no baja de podio. O sea, la verdad, Fran Garagarza, chapó. Chapó. Pero te digo, de verdad, que creo que el Atlético me huele un nadaplete. Me da unas sensaciones malísimas. Es cierto que es el inicio de la temporada, pero veo un equipo muy, muy poco hecho, que el Elche con muy poquito lo desarmó y que creo que de verdad, me transmite muy malas sensaciones, sinceramente. En caso de ser así, esto nos lleva a otra de las preguntas que hay en los planteos, que sí, en caso de ser así, para mí ya es la última oportunidad que le va. No sé si el Atlético se la va a dar, pero es la última oportunidad que tendría que tener el Cholo. Para mí también. Yo estoy totalmente de acuerdo, la verdad. O sea, el Atlético lleva muchos años con el Cholo, le debe mucho, pero todo tiene su final. O sea, para mí es cierto que el Cholo se ganó decidir por su futuro. Bien, ya. Pero al final el club no es del Cholo y el No, el club, club siempre está por delante de todo y de eso todos. es. El escudo pesa más que cualquier tipo de persona y no se puede anteponer que el Cholo sea una leyenda con que un cambio de ciclo se puede dar. Esta mañana, no sé qué opinas, estaba en el metro yendo a trabajar y vi a gente, no sé quién era, que comparaba a Ferguson con el Cholo. Decía, seguro que en la época de Ferguson había quien decía que era un cambio de ciclo, no sé qué, que era necesario. A ver, creo que hay una diferencia Ferguson ganó mucho más. abismal. No, Creo, sin duda. O sea, Ferguson ganó Champions, ganó la mayoría de Premiers de esa década. Hizo del Manchester United en su momento el mejor equipo del mundo cuando ganó la Champions del 2008, si no me equivoco. Lo llevó por 2 años consecutivos a la final. Y el Cholo ganó con el Atlético 2 ligas,
Supercopas de España y no sé si Copas. Yo he de decirte que para mí el Cholo, o sea, hay que ser agradecido y considero que el Cholo hay que reconocerle que cogió un equipo que estaba al borde del descenso y lo Sí, llevó a sí, sin competir dudas. con Barça y Madrid. Eso nunca se le puede negar al Cholo y siempre hay que darle el mérito por su trabajo. Ahora bien, a la hora de estar en la élite y subir, para mí se quedó corto, la verdad. De Sí, hecho, le faltó dar ese salto de calidad. Es cierto que en dos finales estuvo muy cerca de levantar la Champions, más en la del 2014 porque no quedaba nada para que se termine el partido, pero sí es cierto que en muchos momentos donde el equipo tenía que dar un salto más, ahí se quedó corto y no le dio. claro, entonces me da la sensación, además, hay una cosa que no me gusta nada del Cholo y es que pone muchas excusas. Siempre hay algo y cuando no hay algo tira la del humilde. No, es que no podemos competir y tal. Y a mí eso no me va. La verdad es que no me gusta nada. Y creo, de verdad, que si esta temporada el Cholo no consigue que su equipo, después de, independientemente de que haya ganado dinero, ¿no? Con traspasos. El Atlético en 2 veranos se gastó eso, unos 370 millones de euros. A estas alturas tienes que ser capaz de ganar algún título. Para mí, si no gana algún título, yo creo que hay que ir pensando en un cambio de ciclo. Yo creo que ahí el mejor ejemplo es el de Flick la temporada pasada. Llegó, se le trajeron dos refuerzos nada más y uno era Pau Víctor que se lo ascendió, o sea, se le compró el pase al Girona para Sí, subirlo del filial al primer sí. equipo, impuso su juego y estuvo a nada de ganar el triplete. Es que para mí el Atlético, en ese momento que negoció con Luis Enrique, para mí debió llegar hasta el final. Luis Enrique en el Atlético de Madrid hubiese sido una auténtica barbaridad. Ahora bien, estos 400 millones que invirtieron iban a hacer falta, ¿eh? Porque los iban a tener que Seguro. invertir bien y con Luis Enrique tiene un carácter que como no cumplas, cuidado. Se va a armar. Y además sería un cambio de estilo muy, muy grande. ¿Que quieres mantenerte en un estilo... Bueno, es cierto que el Cholo ya no es lo que era antes en estilo defensivo, ni mucho menos. Pero si No, ha quieres apostar por un cambiado. estilo defensivo, Conte, sin ninguna duda. Pero para mí le hace falta ya... Si esta temporada no se lleva títulos, para mí ya tiene que cambiar de entrenador el Atlético de Madrid. Sí, yo creo que ya llegado a este punto, yo creo que sí. O sea, es la última bala, como puse ahí. De hecho, para cerrar este vídeo, Santi, metiéndonos a los dos en un buen embrollo, vamos a hacer nuestras predicciones de la temporada. Liga, Copa y Champions. Y dices el puesto en el que queda o la ronda que queda. Empiezas tú, venga. A ver, yo en Liga no me voy a mojar mucho. Yo creo que va a quedar tercero por debajo de Barça o Madrid o Madrid-Barça. En Copa creo que puede llegar a la final. Lo veo, al ser partidos mata y mata, creo que puede llegar a la final. Y en Champions, lo máximo que lo veo llegar es a cuartos. Vale. Yo en la liga creo que el Atlético de Madrid va a quedar cuarto. Creo que en este año va a haber sorpaso del Villarreal. En la Copa del Rey me huelo que se va a quedar como en cuartos en un partido tipo el del Español que termina yéndose. Pues creo que va a quedar eliminado en algo así. Y en la Champions estoy contigo. Creo que va a llegar a cuartos y marramiao, la verdad. Creo que va a ser así. Entonces, en caso de ser así, va a haber que vestirse de directores deportivos y buscar un entrenador y en base a eso, ciertos futbolistas. Vale, bueno, eso ya lo veremos. Por el bien del Cholo, esperemos que no sea así. Por el bien del Atlético de Madrid también, porque eso significará que le habrá ido muy bien y que nosotros no Tal tenemos cual. ni idea de fútbol. Pero bueno, ahora ya le dejamos a los enligados que nos dejen su opinión en los comentarios, que siempre los leemos, estamos bien atentos para responder, incluso en las épocas de sequía de vídeos.
Sí. Siempre estamos, Bueno, siempre estamos ahí. ahora que estamos grabando, hace 26 minutos se acaba de subir el short de Joan García y la selección española. Eso es. Así que nada, esto ha sido todo. Esperemos que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por vernos. Y nada, nos vemos en la próxima. Que nos sigan en las redes, ¿no? Sí, nos tienen que seguir en todas nuestras redes sociales, que son TikTok, X o Twitter, Instagram, además de suscribirse en YouTube. En todas nos llamamos igual, @enligados, nos tienen que seguir, darle like, comentar a lo que quieran comentar y listo. Eso nos ayudaría a nosotros un montón. Que además está aquí el usuario, o sea, sencillito, Ah, sencillito. sí, no, es verdad. Bueno, pues nada, esto ha sido todo. Y nada, hasta la próxima. Adiós.